a pensar ustedes que la farmacocinética se presenta en un momento y la farmacodinámica en otro momento. No se olviden que todo eso, en el caso de la farmacocinética, tanto la absorción, la distribución, ¿no? Y todo lo demás tiene un derrotero. Pero además la farmacodinámica también está incluida ahí. ¿Ya? Entonces, todos, digamos que es como una sucesión de pasos, si bien es cierto que estamos explicando, pero todo eso se ocurre a la vez, ¿no? Entonces, cuando el medicamento se ingiere, se libera, una vez que ya se ha liberado, llega al punto donde se va a absorber, ¿no? Se absorben los medicamentos, ¿dónde? ¿Dónde están? En esto, ¿no? Y los básicos. ¿Qué intestino? El intestino delgado. ¿Todo el intestino delgado o hay alguna porción? No, esa es una porción de... Sí, vale. Porque el intestino delgado está dividido en... ¿Cómo dividimos el intestino delgado anatómicamente? ¿Alguien? Ileón es la última parte. Ileón, no, es yeyuno. Duodeno, yuyuno y león. La primera porción. Duodeno. Duodeno. Entonces, ahí en el duodeno, donde se da la mayor cantidad de medicamentos. Después, ya puede ser otra. Bueno, una vez que se absorbe, pasa al corriente sanguíneo, ¿no? El medicamento, para que pueda absorberse a nivel del duodeno, ¿qué tipo de particularidad debe tener? ¿Cómo se absorbe el medicamento? ¿A través de qué? Ya lo explicamos. ¿Cómo se absorbe? Difusión pasiva y difusión facilitada. ¿No? También hay un transporte Activo y pasivo. Una vez que ya se ha absorbido y pasa a la sangre, hay circulación. Una vez que está en circulación, entonces lo que hace el fármaco es buscar el sitio de acción. Eso se llama biotarget. O sea, busca el blanco sobre el cual va a actuar el fármaco. Entonces, ya llegó a la sangre, se distribuye y busca su blanco. Busca dónde voy a actuar. Llega el blanco y entonces actúa. Entonces, este proceso de llegada del fármaco al biotarget y luego la acción que ejerce es lo que nosotros vamos a estudiar, que se llama fármaco dinámico, que engloba básicamente nosotros lo vamos a estudiar en cuatro partes o 4 secciones que ahora vamos a explicar. Entonces, es importante que ustedes tengan un conocimiento de que la farmacodinámica nos sirve o es relevante para el laboratorio clínico, primero porque vamos a tener presente cuál es el rango terapéutico, ¿no? O el índice terapéutico. ¿Cómo se calcula el rango terapéutico? Acá. El rango terapéutico, ¿cómo se calcula? Pero ¿cómo se calcula el intervalo terapéutico, el rango terapéutico? Viendo al límite máximo de la reacción
acción terapéutica y el máximo de la acción terapéutica, que está al término de la toxicidad. En pocas palabras, de manera sencilla, el índice terapéutico es, ¿no?, desde el momento que el fármaco ejerce su efecto hasta el momento en el cual el fármaco tiene un límite máximo, porque más allá produce toxicidad. Entonces, ese es el índice terapéutico. Ese índice terapéutico es sumamente importante porque nos permite a nosotros evaluar si el fármaco tiene un margen de tratamiento grande o un margen de tratamiento corto. Por eso nosotros decimos, ¿sabes qué? Tómese usted tal medicamento de tantos miligramos. No estamos recetando, tómese paracetamol y bueno, tome lo que quiera, ¿no? Siempre se dice una cantidad determinada. Bien. Otra cosa que es importante, cuando el medicamento ya ingresó al torrente sanguíneo o el blanco, va a producir interferencias. Hay interferencias de diferentes tipos, ¿no? Interferencias en el sentido de que produce una interferencia a nivel biológico, produce una interferencia también a nivel cromático, como ya lo vamos a ver, o también produce algún tipo de interferencia en el sentido de que, por ejemplo, si yo tomo, vamos a ver, un medicamento que produce toxicidad y me destruye el páncreas, ¿qué va a suceder? Va a producir grandes cantidades de aminoácidos, ¿no? Grandes cantidades de aminoácidos. Entonces, en pocas palabras, también nosotros vamos a evaluar la toxicidad. Bien. Acá quería mencionar esta figura. Que hay algunas, ¿no? Hay algunas. Por ejemplo, en el caso de pacientes diabéticos, ¿no?, cuando se medica a los pacientes diabéticos con algún antidiabético oral, ¿no?, es importante que una vez que el paciente ha tomado el antidiabético oral, coma. Porque ¿qué pasa si no come? ¿Qué hace el antidiabético oral? El antidiabético la glucosa, el consumo de glucosa. Entonces, si el paciente diabético tiene niveles elevados de glucosa y le das un antidiabético oral, la glucosa va a comenzar a bajar. Y si él no come, sigue bajando y lo vuelves hipoglicémico. Con muchas personas a veces fallecen o tienen problemas graves por hipoglicemia. Toman su antidiabético y se ponen a conversar, se olvidan de comer y después están en emergencia. Tener cuidado con esas cosas, ¿no? Igual, anticoagulantes, ¿no? No sé si algunas personas se anticoagulan, ¿no? Warfarina es una de ellas, muchos otros medicamentos también se utilizan como anticoagulantes y hay que estar siempre monitorizando. En el caso de la warfarina hay que monitorizarlo con un indicador que se llama INR. ¿Dónde se hace eso? En el laboratorio. El laboratorio, el nuevo médico es el que evalúa el nivel de warfarina, ¿no? Si está bien o no, 2.5 es el mínimo. Si es menos de 2.5 el INR, quiere decir que la warfarina que estás tomando no sirve. O sea, no está ejerciendo su efecto, ¿no? Por gusto estás tomando. ¿Qué se llama? Bueno, entonces, ¿cuál es la relevancia del estudio de la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿no? En el caso de la farmacodinámica, la relevancia es que vamos a poder evaluar las interferencias analíticas, aquellos fármacos que alteran los biomarcadores, ¿no?, in vivo. Ejemplo, por ejemplo, la hiperglicemia por corticoides. Paciente que toma abundantes glucocorticoides, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Y no sé si han visto a esas personas, son rechones un poquito gorditas, tienen una jiba acá, ¿no? Así, y su cara parece media luna. Pacientes que tienen como artritis, pacientes con psoriasis, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no?
por el hecho de tomar glucocorticoides hay hiperglicemia. Entonces, le tomas una muestra de sangre, wow, tiene 150 de esos, paciente diabético. No es paciente diabético, es un paciente que tiene otra patología, pero que el uso de glucocorticoides en grandes cantidades hace que suba. Entonces ahí hay un error. Ustedes tienen que saber, por eso, cuando tomen la muestra de sangre, hay que preguntar qué medicamento está tomando, etc. Segundo, interpretación, ¿no? ¿Cómo es la toma de los medicamentos, ¿no? ¿Se justifica o no los rangos terapéuticos basados en la relación concentración-efecto? Es lo que llamamos el rango terapéutico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la digoxina, ¿no? La digoxina, como digo, tiene un rango terapéutico muy cortito, muy pequeño. Entonces, si el paciente toma una digoxina en grandes cantidades, va a tener problemas, ¿no? Cardiovasculares. Un paciente que a veces viene al laboratorio, le tomas una muestra de sangre y es un paciente que cuando tú le palpas la vena, comienza la vena a latir, parece. Qué extraño, es una arteria. ¿No? Y entonces le preguntas si tiene un problema cardiovascular, ¿no? Entonces ahí justo están viniendo también evaluaciones de digoxina. Tercero, detección de RAMs. Y cosas, ¿no? Las reacciones alérgicas medicamentosas, ¿no? Hay reacciones de RAM, por ejemplo, las más comunes son por medicamentos específicos, ¿no? Contra la tuberculosis, ¿no? Etambutol, rifampicina, producen RAM. Así es. ¿Y cómo se produce el RAM en estos pacientes? Hay falla hepática, niveles altos de transaminasas, niveles altos de deshidrogenasa láctica, etc., ¿no? También la coloración del suero, ¿no? Se vuelve itérico, ¿no? Reactivos in vitro, fármacos que interfieren directamente con los diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que le gusta tomar vitamina C, ¿no? Porque quiere protegerse de la gripe, ¿no? Entonces toma una cantidad de vitamina C. ¿Y qué pasa cuando uno le hace el análisis? Quieres medir la glucosa e interfiere con la glucosa oxidasa, o sea, con el GOT-POR. Para medir glucosa utilizas una enzima, ¿no? Que es el GOT-POR. Utilizas esa enzima y luego, mediante la reacción de coloración, determinas la concentración de glucosa. Pero ¿qué hace la vitamina C? Interfiere con esta color. Entonces, lo que va a suceder es que vas a encontrarle valores bajos de glucosa, cuando en realidad no es así. Entonces, la farmacodinamia, estudiar la farmacodinamia engloba cuatro temas, ¿no? Entonces, la farmacocinética ya la estudiamos. La farmacodinamia, estos cuatro elementos que vamos a desarrollar: el lugar de acción, el mecanismo, la magnitud y por último la relación dosis-respuesta. Ya esos cuatro temas son de desarrollo de la farmacodinamia. El lugar de acción del mecanismo, está dentro de lo que nosotros conocemos como la biología molecular. Seguramente ya ustedes en los siglos anteriores derivaron, ¿no? Biología molecular. Entonces, ya sabemos qué cosa es un receptor, ¿no? Y también qué cosa es una enzima, un canal iónico. Y entonces acá vamos a hablar del mecanismo molecular de la interacción fármaco con el biotarget, ¿no? Y luego vamos a hablar de la magnitud del efecto
matemático, ¿no? De la relación de los inversores. Bien. ¿Cómo se une el fármaco al biotal? ¿Cómo se une el fármaco al biotal? ¿Cómo se une el medicamento, no, el fármaco a una célula? ¿Qué es lo que hace? Busca un receptor. ¿No? Busca un receptor. ¿No? Una vez que encuentra el receptor, hay propiedades que son importantes reconocer en esta unión fármaco-receptor. ¿Cuáles son estas propiedades? Es específico. Es específico. Es como una llave para una cerradura. Es muy específico. Segundo, afinidad. Es, digamos que el fármaco tiene que ser afín, ¿no? Esta afinidad se evalúa a través del coeficiente de afinidad o el coeficiente de disociación, ¿verdad? O constante de disociación también se llama, ¿verdad? Las siglas KD. Cuando hablamos de KD, estamos hablando de coeficiente de disociación o constante de disociación, cualquiera de ellas, ¿verdad? ¿Y qué evalúa en la constante de disociación? Evalúa la fuerza con la cual se une el fármaco con el receptor. ¿Verdad? ¿Qué tan fuerte se une? ¿Qué tan fuerte se une? Entonces, el KD, ¿no? La constante de disociación, mide la fuerza con la cual se une el fármaco con el receptor. Entonces, ¿qué significa un KD bajo? ¿Qué significa un KD bajo? ¿Qué poca afinidad? Acá. Poca afinidad. Un KD bajo. ¿Qué significa? Alta afinidad. Y un KD alto, baja afinidad. ¿No? Baja afinidad. La constante de disociación ve cómo se separa, o sea, evalúa la separación. Por eso un KD alto significa baja afinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el fármaco se une y se separa rápidamente, se une y se separa, no es muy afín, ¿no? Baja afinidad. En cambio, cuando hay una alta afinidad, el fármaco se une, ¿no? Al receptor y queda pegado. Después la saturabilidad. Cuando un fármaco llega a una célula, lo que busca son los receptores. ¿Cuántos receptores habrá en una célula? Hay un número finito, o sea, un número conocido. No es infinito, es finito. Una vez que se llenan todos esos receptores del fármaco, la respuesta queda nula. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que estoy con fiebre, 39 grados. 39. Agarro ibuprofeno, me tomo 500 miligramos. Me tomé 500 miligramos. Me bajó a 38, pero sigo con fiebre. Agarro 500 miligramos más de ibuprofeno. Y sigo con 38. ¿Qué ha pasado? Me desespero. 500 más. Y no baja. 500 más y no baja. 500 más y ya fue raso. ¿Por qué? Porque ya se saturó, llegó al límite, ¿no? Y un ibuprofeno llegó al límite de su acción, ya no va más. Estas propiedades, especificidad, afinidad y saturabilidad, son los que determinan, ¿no? Son los que determinan la eficacia y la potencia de un medicamento.
qué tan eficaz y qué tan potente es un medicamento. Entonces es importante conocerlo, ¿no? Cuán específico, cuán activo y cuán saturado es un medicamento. Acá en dibujitos, ¿no? Para que tengan ya una clara idea, ¿no? A nivel molecular, ¿no? ¿Cómo es la afinidad? Miren, ¿no? ¿Cómo es la afinidad? Si ustedes ven en la parte superior izquierda, podemos ver el ligando A y el ligando B. El ligando A es el fármaco A, y el ligando B pues, es el fármaco B y el fármaco C, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ¿no? En el caso del fármaco A, pues hay una relación, ¿no? A nivel molecular, ¿no? Por lo tanto, hay lo que nosotros llamamos el cóncavo y el convexo, ¿no? En fin. En cambio, cuando vemos el ligando B, no hay donde se puede unir. Por lo tanto, a esto nosotros llamamos especificidad. Es específico. ¿Ya? Es específico. En el caso de la afinidad, nos estamos refiriendo a cuán, digamos, cuál es la naturaleza, la fuerza con la cual el medicamento se une al receptor, ¿no? Y eso se evalúa con la constante de disociación, ¿no? Disociación. Entonces vemos acá, por ejemplo, miren, en la parte superior vemos que el medicamento se ha unido, pero cuando hay algún movimiento, el medicamento se suelta, porque no es compacto, no es compacto. Entonces, cuando hay mucho movimiento, inmediatamente se suelta, poca afinidad, no es muy afín, digamos. Es como, digamos, cuando tiene uno una relación, ¿no? De pareja. Cuando somos afines, pues nos conocemos, sabemos cómo es, las peleas son muy pocas, ¿no? Muy afines, muy compactas. Pero cuando no somos afines, peleamos a cada rato, ¿no? Entonces no nos hablamos, estamos así como perro y gato y después otra vez, ¿no? Es lo mismo la afinidad. Esto de acá es importante también, la saturabilidad. Esta es una célula y miren la cantidad, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 receptores. Entonces, cuando hay baja ocupación, ejerce un efecto. Un efecto. Pero cuando ya todo está ocupado, ya todo está saturado, ya no hay más efecto. Ya no esperes más. Ya pasó aquí, ya no esperes más. Es lo mismo que cuando yo veo a los alumnos. Yo sé un alumno hasta cuál es su nivel de saturación. Yo no puedo esperar más. ¿Ya? Si uno solamente va a sacar 11 o 12, no va a sacar más. ¿Ya? Haga lo que haga, no va a pasar nada. No. Levántate, mano, levántate. Entonces, los receptores en general, ahora yendo un poquito más al tema de los receptores en general, pueden ser de diferentes tipos. Hay receptores en la membrana. ¿Ya? En la membrana de la célula tenemos receptores, que generalmente son proteicos, ¿no? ¿Qué hacen estos receptores? Lo que hacen es captan el fármaco, que sería la llave. El candado sería el receptor, se une la llave con la cerradura y produce una señal. Ahí es lo que hace el fármaco. Puede ser agonista o antagonista. Agonista es cuando incrementa. Tiene afinidad. Incrementa. Por ejemplo, normalmente estamos utilizando glucosa, ¿no? La glucosa está ingresando. Viene el medicamento, se une y ya no ingresa una o dos moléculas, ingresa 10, 20, 30, 40 moléculas. Ese es agonista.
Y antagonista, que cuando llega, cerrado, ya terminado. ¿No? Hay diferentes tipos de antagonismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Segundo, hay receptores que regulan el crecimiento, ¿no? Como las hormonas, ¿no? Entonces, hay receptores de regulación del crecimiento. Nosotros utilizamos algunos medicamentos, tipo la quimioterapia, por ejemplo, es una sustancia química que impide el crecimiento, ¿no? Y eso se utiliza pues, para tratar el cáncer. Saben que el cáncer es un tumor y el tumor es el crecimiento desmesurado de la célula, ¿no? Sin ningún beneficio. Tercero, canales iónicos. También por los canales iónicos o las puertas rápidas puede ingresar el medicamento para ejercer su efecto, ¿no? Anestésicos locales, por ejemplo, ¿no? Anestésicos locales o medicamentos para la epilepsia. ¿No han visto ustedes cuando están por la calle? A ver, cuando están por la calle, una señora se tira y comienza bota espuma, una cosa, pero todo el mundo. ¿Qué pasa? Hay gente que grita. Yo tenía mi primo, era el minero. Un día que estaba bañando, de pronto empezó a tener. Pasaba horas y horas, no salía de la noche. ¿Qué pasaba? Abrimos la puerta, estaba botando espuma. O a veces estaba manejando bicicleta. Le daba y... Pero hay otras personas que sí sabían, que ya les iba a dar, se metían debajo. Y ahí, o hay personas que gritan. Cada uno. Este tipo de cosas. Por eso es importante que estas cositas que yo les cuento aquí y acá, para que ustedes se recuerden, profesor, las puertas rápidas, sí. Queda ahí. No se olviden. Cuarto, receptores dentro del núcleo. ¿No? O sea, ingresa el fármaco y ingresa el receptor nuclear para producir su efecto. Entonces hay receptores membranosos y receptores de membrana nuclear. También hay receptores enzimáticos. ¿No? Acá hay un señor que le hemos puesto que está cocinando, ¿no? En el caso de las estatinas, ¿no? ¿Qué hace la enzima? Como agonista, o sea, damos una estatina, ¿qué es lo que hace? Al colesterol. Incrementa su metabolismo. Entonces la persona, por eso que tiene grandes niveles de colesterol, comienza a eliminarse, a tratar de eliminarse. Las estatinas no usan eso. Enzimas como dianas farmacológicas hace que el medicamento abra la puerta para que salga determinada sustancia. Anestésico local, para la epilepsia. O también tenemos canales de voltaje y transportadores. Acá está ya, esta lámina ya es académica, ¿no? La otra es para los alumnos de fármaco. Los alumnos de medicina. No, para todos. Anteriores, para que ustedes tengan una idea, y esto de para ¿no? Lo académico, ¿no? ¿Qué es lo que se produce, ¿no? En el caso de los receptores, estamos hablando de los receptores acoplados a proteínas, que realmente son 7, ¿no? Dominios, ¿no? Que están unidos a 3 proteínas, ¿no? Que están unidos a GDP, ¿no? A la glucosa difosfato. ¿No? Cuando llega el fármaco, se unen, sale en la glucosa difosfato para producir. ¿Qué cosa produce?
la glucosa disfosfato sale, se disgrega. Entonces, acá tenemos, arriba, miren arriba, la glucosa disfosfato, ¿no? Sale y se une a la adenina ciclasa. Y luego, ¿qué hace? Utiliza un ATP para producir un segundo mensajero. ¿Y eso qué hace? ¿Qué hace eso? Acá, en la proteína, miren, acá, ¿qué hace? Ejerce un efecto multiplicador. Multiplicador. Bueno, por ahí termina. Produce un efecto multiplicador, ¿no? El primer mensajero es el fármaco, luego la adenina ciclasa y el segundo mensajero y produce las quinasas y el efecto biológico masivo. Salbutamol, el asma, los alfa-1 antinéficos, la insulina y también para tratamiento oncológico, ¿no? A ver. Hasta acá, preguntas. ¿No? Son claros. Espera. Entonces, Únicos bombos y ese efecto. hablando de receptores, para no entrar mucho en el campo, hay receptores que actúan en milisegundos. El fármaco llega y al toque. GABA, uno de ellos. Al toque. De segundos a minutos. Hablando de un fenómeno. Alguien. O en todo caso, cuando utilizamos petirina, por ejemplo, me pones así, al minuto, ¿no? Ya. El dolor pasa, no estás esperando tu paracetamol 30 minutos. Ahí le pones, ya, sí. Dale.
utilizan la tirosina quinasa, ¿no? Entonces, esto de minutos a hora. Hemos dicho más o menos de 15 a 30 minutos, ¿no? Y luego de horas a días, los receptores nucleares, ¿no? Para hormonas, para la acción de las hormonas, ¿no? Tiroideas, etcétera, etcétera. Entonces, los receptores nucleares actúan en horas de días, ¿no? En horas de días. La explicación, acá en el profeno, miren, ¿no? El profeno, antes de que era esto, creo que por acá está. La vía del ácido araquidónico, ¿no? ¿Se acuerdan de esta vía? ¿Se acuerdan de esa vía? El ácido araquidónico. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el delegado se pelea conmigo? Le tira uno, así, y me casa, ¿no? Se le hincha la cabeza. ¿No? Hay una destrucción de tejido. Entonces, al destruirse el tejido, también se destruye la célula. Al destruirse la célula, se destruye la membrana. Y al destruirse la membrana, ¿no? La membrana, ¿qué es lo que pasa? Se produce ácido araquidónico. El ácido, ¿no? El ácido araquidónico, ¿no? Y luego se divide esto a su vez en dos grandes vías, ¿no? Las enzimas que son conocidas como las ciclooxigenasas y las enzimas conocidas como las 5-lipoxigenasas. De la producción del ácido araquidónico que está presente ahí, estos dos grandes son los que van a producir las 3 COX, la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2 y la ciclooxigenasa 3. O sea, cuando hay inflamación, se producen las COX, COX1, COX2 y COX3. ¿No? Las más conocidas COX1 y COX2. Y entonces, nuestros antiinflamatorios, tipo ibuprofeno, naproxeno, todos ellos actúan a nivel de la COX1 y COX2. Eliminan eso. Por lo tanto, se elimina la inflamación. Se reduce la inflamación. También actúa a nivel del dolor, ¿no? Pero básicamente a nivel de la inflamación. En el caso de la... Sí, de paracetamol. Entonces, COX-3, el único es el paracetamol. Pero la COX-3, o sea, la COX-1 y COX-2 son unas pláticas eliminatorias, pero la COX-3 en qué tipo de información aparece, digamos. Ese es a nivel central, a nivel del cerebro. Por eso que el paracetamol no actúa a nivel del sistema gastrointestinal. Ya. Bueno, estas son solamente para ver este tema, ¿no? Entonces, el ibuprofeno actúa a nivel de la COX-1 y la COX-2. COX-1 y COX-2. Las células inflamatorias activadas, porque los macrófagos están produciendo COX-1 y COX-2. Entonces, las recetas COX-1. Entonces, estas células utilizan el ácido araquidónico producto de la descomposición de la membrana. Se ha roto la membrana, entonces ahí tengo sustancias que las células inflamatorias y las plaquetas utilizan para formar la COX-1 y la COX-2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ibuprofeno? El ibuprofeno llega y elimina estas enzimas. Al eliminar las enzimas, ¿qué hace?
reduce el efecto inflamatorio. Reduce el efecto inflamatorio. Esa es su función. También es antipirético, ¿no? Tiene tres funciones en realidad el ibuprofeno, ¿no? Antiinflamatorio, reduce la inflamación, antipirético, reduce la temperatura y ¿qué otra más? ¿Se acuerdan? Analgésico. Analgésico. ¿No? Analgésico. Analgésico. ¿No? No todos tienen la misma eficacia, la misma afinidad. Ahora lo podemos ver a nivel de antiinflamatorio en el caso de la eficacia, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente con fiebre, no tiene entre comillas, ningún problema inflamatorio, tampoco no tiene dolor. ¿Qué uso? Paracetamol. Porque actualmente es un antibiótico, un buen antibiótico, y no necesita un nervioso central. A través de la antalgina, para la fiebre. Pero hablando de los antiinflamatorios, de los AINES, no esteroideos, en este caso, si por ejemplo yo tengo a un paciente que tiene dolor, ¿ya? Y además de eso tiene fiebre, le doy ibuprofeno. ¿No han visto a los pequeños, los niños? La garganta, con fiebre, le dan ibuprofeno. Le das paracetamol, le baja la fiebre, pero y cuando una persona está jugando fútbol y le dan un patadón en la canilla, ¿qué le das? Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, porque es un antiinflamatorio bien potente. Es muy potente. Y en caso específico, yo no estaba haciendo, pero no haga el efecto esperado. A veces he tomado una persona de 500 miligramos y no me hacía efecto. Hay saturación. Hay saturación. O sea, el nivel es alto. Del dolor. Pero. Muy alto, le tiene que utilizar diclofenac. Ya. Ok. Entonces, el mecanismo molecular del ibuprofeno es justamente, mencionamos a nivel de la COX, ¿no? Entonces, viene el COX, ibuprofeno, y se volimeriza. ¿Cuál es la función del ibuprofeno? Inhibe la síntesis de la COX-1 y COX-2, ¿no? Generalmente está allá. Entonces, COX-1 y COX-2 aumenta el dolor, ¿no? Pero cuando tú tomas ibuprofeno, lo que haces es anular, ¿no? COX-1 y COX-2, por lo tanto, disminuye el dolor. También se puede utilizar como antiinflamatorio, ya sea disminuyendo la vasodilatación y el edema, ¿no? Y también como antiagregante plaquetario, ¿no? Inhibición de la. Este antiagregante plaquetario tipo COX-1 es en la aspirina, tiene mejor efecto la aspirina como antiagregante plaquetario, ¿no? Por los pacientes con problemas cardiovasculares. Acá tenemos un resumen de los organismos mexicanos, ¿no?
digamos, amplificar la respuesta, ¿no? La respuesta. Este es un resumen de todo lo que hemos explicado, ¿no? Las diferentes vías y diferentes mensajeros. Entonces hay amplificación según los mensajeros, amplificación y efectos celulares en millones de dianas, ¿no? Entonces acá tenemos y la solución para entonces acá tenemos el efecto ligando, ¿no? ¿Cómo podemos medir la eficacia, ¿no? Ya sea como antagonista o como agonista, ¿no? Es agonista completo, ¿no? Cuando hay una misma respuesta, ¿no? Una misma respuesta y la eficacia pues, es máxima, ¿no? Está produciéndose normalmente, tomamos el fármaco y esto pues, se traduce en una mejor respuesta, ¿no? Y es agonista parcial cuando la afinidad no es alta, ¿no? Hemos visto que la afinidad está en función a la constante de disociación, ¿no? Entonces la respuesta pues es a media caña, ¿no? O es agonista, ¿no? Es antagonista, agonista inverso o antagonista, produce el efecto no deseado, ¿no? El Cristóbal, ¿saben qué es? Yo tampoco. ¿Han escuchado hablar de del priapismo? ¿Es anterior como secundaria? Claro, el priapismo es cuando una persona no se va. Tiene ahí horas de horas, ¿no? Tiene un sueño muy húmedo, entonces está ahí horas. Es una emergencia médica. Es una emergencia. Yo he tratado las emergencias para que te lleven algo de implantar, sacar la sangre, ¿no? Se mete una aguja y se saca, sí, exacto, y se saca la sangre para que pueda caer, ¿no? solo un cuarto de la pastilla. No sé si esto sea un poco complicado en la vida, pero el efecto es agonista, ¿no? O antagonista. Y hemos visto que también hay el agonista a media caña, ¿no? Pero también acá, por ejemplo, en el bloqueo o en la modulación, puede haber un antagonista, pero hay un antagonista que tiene una llavecita especial que se llama ciclo alostérico. Entra, es antagonista, pero hay una llavecita de escape. Esta llavecita de escape produce pues, una modulación lateral, que significa que potencia la señal solo si el agonista está presente. Nada más. O reduce la señal de forma selectiva. O sea, en pocas palabras, el ciclo alostérico, esa llavecita chiquita, va a modular la respuesta, ya sea una respuesta completa o una respuesta parcial, o simplemente la va a bloquear. No es pues solamente positivo o negativo, no es solamente es agonista y es antagonista, siempre hay ¿no? Las posibilidades. La ecuación de Hill, la curva que nos acá,
para abordar. Lo que el profe no sabía era para abordar. Anótalo, mano. Pastilla de emergencia, emergencia 2. Ya, ahora sí. ¿Se acuerdan ustedes de esta curva? La curva es así y después baja. ¿Se acuerdan de esta curva? Para calcular el A plus C. ¿Se acuerdan de eso? Ya, entonces, esa curva solamente nos sirve para ver estos parámetros. Pero cuando queremos evaluar la farmacodinámica, esa curva no nos sirve. ¿Por qué? Porque el efecto a dosis menores y el efecto a dosis mayores ya, impide que nosotros podamos evaluar en este nivel, podamos evaluar si esta concentración menor produce algún efecto. Por lo tanto es ilegible, todos los puntos están ahí concentrados y en la parte superior también. ¿Qué se hace en estos casos? Todo lo pasamos al logaritmo. Convertimos esta línea en logaritmo. Al convertirla en logarítmica, estos datos de acá y los datos de allá tienen esta función. Luego la línea recta y la función. ¿Ya? Entonces, me permite evaluar a mí los datos pequeños, menores, me permite evaluar la eficacia y me permite evaluar los datos mayores. Entonces, cuando ustedes vean la evaluación en farmacología, vamos a ver ¿cómo se llama esto? La ecuación de Hill. ¿Ya? No sean Hill. Ya, no sean Hill. Es la ecuación de Hill. ¿Ya? No se olviden. ¿Por qué utilizamos el logaritmo? Para evaluar los datos o concentraciones menores y las concentraciones mayores y para evaluar la curva y la línea, ¿no? De dosis. ¿Cómo era? Curva de Higgs. Curva de Higgs. Algo así. Entonces acá tenemos ya el limpio, ¿no? El logaritmo, ¿no? La curva de Higgs. ¿Sí? Podemos ver la curva de dosis respuesta. La parte superior de la eficacia máxima y el punto medio es lo que nosotros vamos a llamar la potencia, o sea, el 50%, la eficacia del medicamento al 50%. Ya, la eficacia del medicamento al 50%. ¿Por qué es importante esto? Esto nos va a permitir a nosotros evaluar, por ejemplo, dos medicamentos. Miren, solamente la diferencia en potencia. El fentanilo con su potencia y la morfina con su potencia. ¿Cuál es más potente? ¿El fentanilo o la morfina? Ahí lo dice. ¿Cuál es más potente? El fentanilo es más potente. Pero la eficacia al final es La misma. igual. Miren arriba. Es igual. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cualquiera de los dos, pero bajo condiciones. Por ejemplo, ¿a quién le darían fentanilo? Cuando queremos una alta potencia en el menor tiempo. ¿Y a quién le daríamos morfina? Cuando queremos alta eficacia, pero un tiempito, puede varios tiempos, ¿no? Eficacia no es igual que eficacia. Entonces, el
fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Pero ambos alcanzan la misma eficacia. En la práctica clínica la eficacia importa más que la potencia. ¿No? No puedo dar cualquiera de los dos, solamente depende de eso de el tiempo. Por último, para terminar, no menos importante, uno más uno es igual a dos. Es sinergismo aditivo. Fármacos con igual mecanismo, ¿no?, actúan de forma aditiva. ¿Eso qué significa? Se aumenta la potencia. Si tomas ibuprofeno más naproxeno, ganador, ¿no? No hay dolor que ibuprofeno más naproxeno, pero pierde tu estómago. Sinergismo supraditivo, supraaditivo, supra, ¿qué significa supra? Más de lo que uno más uno es igual a 3. ¿No? ¿Han escuchado el chiste este del castillo? Ustedes saben que a la prista del castillo siempre le pintaban de tonto, ¿no? Entonces siempre lo usaban como tonto. Entonces un día le preguntan, ¿no?, ¿cuánto es 2 más 2? Y el castillo dice, 4. Te pasaste. Entonces es 3. Entonces el sinergismo supraditivo es 1 más 1 es igual a 3. ¿Qué significa? Que si yo junto dos medicamentos tipo trimetoprim y sulfamethoxazol, va a ser una potencia mayor. Pastil, ¿no? Cuando tienes una infección gastrointestinal, ¿qué es lo más pastil? ¿No? Pastil, Cetrin también, ¿no? Tienes sulfamethoxazol y trimetoprim, porque tiene un efecto, un sinergismo supraditivo. Antagonismo funcional, 1 más 1 igual 0. Tomas insulina y después tomas glucagón, ya fuiste por no has hecho nada, ¿no? Tomas por gusto. La insulina consume la glucosa y el glucagón lo que hace forma glucosa. Antagonismo competitivo, ¿no? Yo estoy primero, tú después. La naloxona, ¿no?, tiene una sobredosis de opioides en el mismo receptor. Cuando alguien se ha tomado, ¿no?, un opioide, le damos una naloxona para actuar de manera competitiva, ¿no?, y evitar el efecto que produce el opioide, ¿no? Algunas personas toman warfarina, ¿no? Warfarina. ¿La warfarina qué produce? Warfarina bloquea la coagulación a través de la vitamina K, ¿no? A través de la vitamina K, ¿no? Entonces la warfarina bloquea eso. Y si, ¿no? Entonces, ¿qué produce la warfarina? Como protofilán, es un anticoagulante. Y si le doy aspirina casi, va a producir un sinergismo aditivo, por lo tanto, es borracho, ¿no? Está tomando warfarina, le des aspirina, entonces, eso se detecta en el laboratorio con un aumento de INR. Tu tiempo de proteína está a la tarde. ¿Cuánto es el tiempo de proteína? Valores normales de 12 a 14. Aquí puedes encontrar 20, 30, una caída abrupta de la hemoglobina.
no hay que olvidar que la farmacodinamia, además de lo que ya hemos estudiado, tiene que ver también con algunos otros aspectos, ¿no? Que son mucho más complejos. Porque el organismo es muy complejo, ¿no? No es tan sencillo. La genética, ¿no? Los polimorfismos enzimáticos tienen que ver básicamente con eso. A un paciente le das un medicamento y no le pasa nada, le das a otro, ¿no? También tiene que ver con la edad y el género. ¿No? Los extremos, ¿no? Bebés o ancianos, su farmacocinética y su farmacodinamia pues es muy lenta, ¿no? A diferencia de la nuestra una edad media, ¿no? El género también, en el caso de la mujer, ¿no? También tiene que ver con una fase, sobre todo con algún medicamento de tipo hormonal. En el caso de la patología base, no olvidar que hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Son diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes que tienen algún daño a nivel cerebral. Todas esas cosas tienen que ver. Por eso hay que preguntarle al paciente de qué enfermedad sufre, qué medicamentos toma, ¿no? Y por último, el ambiente y la dieta, ¿no? Hay personas que les gusta comer la papaya, no comen papaya día y noche. Y después me preguntan, ¿por qué mi mano está amarilla? ¿No? Un día vino un señor a mi consulta. A ver, escúchame. Un día vino un señor a mi consulta, se sentó, me dijo, doctor, ¿sabe qué? No pierda el tiempo. Esta consulta va a ser así. Rápido. Todo el mundo ya me ha visto todo lo que ya. Así que no pierda tiempo. Denme mi medicina. Yo vengo en los meses de abril de todos los años, vengo con diarrea. Así que denme un medicamento. Y el medicamento es un antidiarreico. Acá está la receta, firme lo demás y ya. Yo le digo, señor, ¿qué pasó? ¿Y qué me dice? Todo el mundo me pregunta lo mismo. Después al final me recetan lo mismo. ¿Por qué vas a perder el tiempo? Bueno, le digo, señor, da la casualidad que a mí me gusta perder el tiempo. Así que, cuénteme. Y entonces, bueno, la señora, tanto y tanto me empezó a contar. Me dice, ¿sabe qué? Me dice, todos los años, en este mes, tengo diarrea. Ya le digo, y cuéntame, le digo, ¿por qué cree que tiene diarrea en este mes? No sé, doctor, ¿qué será? Yo como igual, todo igual. Y cuéntame, le digo, ¿cómo que come? Siempre, estoy preguntando, ya hasta me estoy aburriendo un poco de preguntarle, y de pronto me da la clave. Me dice, ¿sabes qué, doctor? Tengo una casa muy bonita, excelente, en la parte posterior he sembrado naranjas. Y todos los años, en este mes, hay cantidad de naranjas. Y yo a mí me encantan las naranjas. Así que todas las mañanas me levanto y me pongo 20, 30 naranjas. Estoy feliz. Respuesta. Entonces yo le digo, ¿por qué tiene diarrea? Justamente por el consumo de naranjas. Tratamiento. No coman naranjas. No coman naranjas. Le digo, vaya a su casa, no coman naranjas. Venga después de una semana y ya. ¿Verdad? Regresó una semana y lo máximo. Y eso es sin tratamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que ver con la dieta, tiene que ver con los excesos, ¿no? Algunas personas tienen, a ver, por favor, algunas personas, ¿no? Tienen cosas, a veces hay personas que les gusta comer la carne cruda. Una señora vino a la cocina y me dijo, doctor, ¿sabe qué? ¿Cómo me encanta? Estoy cocinando y de pronto un pedacito de carne cruda. Y así sigo cocinando, me encanta. Otra persona dice, ¿sabe qué? Me gusta el helado. Cuanto más seco, mejor. Entonces se va a sacar el helado. ¿Ustedes han visto a este entrenador de Alemania? ¿Cuál? El anterior, que
Ya, es exacto. Ese era más cochino, se sacaba, ¿no? Se hacía acá así, se comía, se echaba la mano, así, y después te daba la mano. Hola, ¿cómo estás? Ese tipo de reacciones, a veces uno no se da cuenta que se cae en el grano. Ese tipo de cosas también tiene que ver. Hay personas que les gusta la tierra, les encanta la tierra. ¿No? ¿Has visto? Las embarazadas más todavía, ¿no? Se una pica. No sé qué les pica, pero es por falta de hierro, ¿no? Minerales, ¿no? Las mujeres embarazadas, ¿no? Se levantan a medianoche, agarran hierro y comienzan a comer hierro. Y se malogran los alimentos, ¿no? Algunas se les ocurre pedirte un caldo de gallina a la 1 de la mañana. Eso es una anécdota. Bueno, Pero en este caso de que coman hielo, ¿qué significaría? es un deseo. Deficiencia. Simplemente ese es un deseo compulsivo Caprichito. de sentirse importante. Así que bueno, aquí hay un dashboard de preferencias analíticas que eso le vamos a ver después, ¿no? Ya, para la próxima semana, como mencionaba, va a haber 2 historias clínicas, ¿no? 2 historias clínicas, con casos reales, ¿no? Historias clínicas. Y luego vamos a aplicar la farmacocinética de la farmacodinámica. ¿Ya? Me dirán, profesor, ¿por qué no hacemos las prácticas? ¿No? Ya estoy preparando algo para después, en una sola práctica, traemos acá al animalito, hacemos cardiología, hacemos cirugía, hacemos varias prácticas en uno, ¿no? Para afianzar los conocimientos. ¿Qué es lo más importante? La idea es que los conocimientos se queden en la cabecita. ¿Tienes preguntas? Esa creo que está en la parte de gastos, las tolerancias. Pero también hay de toxicología, respecto de toxicología. Y también de toxicología se va a utilizar más la dosis, concentración máxima, dosis, esta la curva de Kiel. Sí, todo eso se va a utilizar. Bien. Ya las 4 de la tarde, si no hay preguntas. Sí, yo lo sé. Ya. Claro. Esto es el hotel de vida, un grupo de vitamina. Ya. Quiero saber cuánto se toma, porque viene la vitamina C, tomar, la vitamina D. Quiero saber cada cuánto tiempo se toma. No, bueno, no se toma, se alimenta. Sí, perfecto. No, pero sí quiero saber esto. La mejor vitamina, ¿no? La mejor vitamina es la vitamina O. La olla. Olla, que es la comida. Esa es la mejor vitamina, ¿no? Vitamina O. Miren, a ver, yo siempre le digo eso a mis pacientes. Miren, el organismo está hecho de una forma en la cual él lo que hace es, una vez que uno consume los alimentos, toma lo que necesita. Si tú no le das lo que necesitas, ¿dónde lo va a tomar? Si solamente vas a Kentucky, o solamente tomas tu cafecito en Starbucks, ¿no? ¿De dónde? Si tienes hijos, 1, 2, 3, 4, 5, de cada hijo te va sacando todo. Calcio.
calcio sobre todo. Si, por ejemplo, para que conserves tu figurita, ¿no? ¿Qué haces? Dejas de comer, estás solamente a familia o chía, utilizas chía, ¿no? Utilizas qué más, ahí es que esa bebida que me recomendó el Chavo del Ocho, Jamaica, ¿no? La Jamaica, ¿no? La flor de Jamaica, ¿qué hace? Es deshidratante. Por eso vas al baño cada rato, orina, no solamente botas agua, botas también al final quedas hiponatremia. Entonces, todas esas cosas. Lo ideal es lo siguiente, miren, solamente utilización de vitaminas, etc. en aquellas personas que tienen condiciones. Es un paciente que tiene náuseas, vómitos, no tiene nada por la vida oral, es un paciente como eso. Tiene muchos problemas. Es un paciente que no va a comer. A ese paciente le tenemos que recetar vitaminas o diferentes días, porque si no se le puede. Si tenemos un paciente también, ¿no? Está por decirte, salió de una operación. Es un paciente que tiene un sistema gastrointestinal perezoso. Significa que está poco desarrollado, el intestino todavía no está con un peristaltismo adecuado. No le vas a dar una comida copiosa, ¿no? Tienes que dar una comida completa, poco a poco, para que vaya desarrollando.